Hola, hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo va la vida? Somos Javier y Laura, viviendo en Arabia Saudita. Este es el tercero y último video de la serie Cómo emigrar a Arabia Saudita. Y en este último video te vamos a estar comentando algo muy importante para todos los expatriados. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de lo que se denomina el paquete de beneficios, que es lo que las compañías ofrecen a los trabajadores más allá del salario. Si te perdiste los dos primeros videos, te pedimos que vayas y los mires. Son muy importantes para que comprendas cómo llegamos hasta este punto. No perdamos más tiempo y, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bien amigos, el paquete de beneficios es lo que hace realmente muy atractivo la posibilidad de venir a vivir y trabajar en Arabia Saudita. Todas las empresas lo ofrecen, pero lo que queda y no queda incluido dentro de este paquete es algo que cada uno de los candidatos debe negociar con su sponsor. Y estamos llegando a uno de los puntos quizás más importantes, ya que este paquete de beneficios difiere mucho o cambia mucho dependiendo del sector en el cual desarrolles tu actividad profesional. Es algo que se puede negociar y si ellos están realmente interesados en tenerte como trabajador en su empresa, lo vas a poder manejar, lo vas a poder pelear y en muchos casos vas a poder tomar incluso más beneficios del que ellos te ofrecen en un principio. Bueno, algo muy importante y que es la cobertura médica o la cobertura de salud. Aquí en Arabia Saudita existen muchos hospitales, existe una red de hospitales públicos, pero también mucha oferta en lo que son hospitales privados. La empresa o sector que me ha contratado a mí es el Ministerio de Salud de Arabia Saudita. Por lo tanto, la cobertura médica que yo tengo, yo y mi esposa, comprende únicamente los hospitales públicos de Arabia Saudita. Y, por ejemplo, en mi paquete de beneficios no figura la cobertura odontológica. Únicamente me cubriría ante casos de emergencias o urgencias odontológicas. Por eso insisto en que esto es algo que hay que hablarlo por adelantado con tu sponsor. Lo segundo que en general está contenido en el paquete de beneficios es lo relacionado con el housing o vivienda. Aquí tenemos varias opciones. En algunos casos las empresas tienen para sus trabajadores un área, una zona, como si fuese un barrio en donde les ofrecen una casa o un departamento para vivir. En general, este alojamiento es sin cargo o digamos que ya viene incluido o deducido del salario. Y suelen ser casas o departamentos que están en cierto grado también algo amoblados y con los servicios básicos de electricidad, internet y las muy pocas cosas que acá funcionan a gas. Otra opción, y que no es privativa una de la otra, sino que eso también es algo que se puede discutir y charlar con tu sponsor, es decirles, no, yo no quiero vivir ahí en ese lugar. Yo quiero que ustedes me paguen un extra y yo me voy a encargar de encontrar un departamento o un lugar para vivir. Eso fue, por ejemplo, lo que hice yo. A mí, por ejemplo, me ofrecían un departamento en un lugar bastante alejado del centro, pero sí me descontaban de mi salario lo que estaba relacionado con el housing, con el alojamiento. Yo preferí que ese dinero me lo sigan pagando incluido dentro de mi salario, que no me descuenten esa cantidad de dinero, pero yo me tuve que encargar de buscar un departamento y un lugar donde vivir. Eso lo van a evaluar una vez que ustedes estén acá, ya que en general esos primeros 12, 15, 20 días que yo les decía que ellos les dan un alojamiento sin cargo, suele ser en estos lugares que la empresa ya tiene acondicionado para recibir a los nuevos empleados. Si el lugar les gusta y les parece que lo que se ahorran de housing vale la pena, entonces se pueden quedar allí. Ahora, si el lugar no les gusta y lo que les están descontando del sueldo es un dinero que les parece excesivo, bueno, pueden hacer como hice yo, decirles no.
páguenme eso en mi salario, que yo me busco por esa plata un lugar más lindo donde vivir. La última opción de housing es la más cara de todas y es lo que se denomina la vida en un compound. ¿Qué es un compound? Un compound es una especie de barrio privado, cerrado, que no está reservado solamente para los trabajadores de una empresa, pero sí es un lugar en general donde viven personas expatriadas. Son lugares muy lindos, con vigilancia a las 24 horas, con pileta de natación, canchas de tenis, canchas de fútbol, cancha de básquet. Pueden tener incluso un salón de usos múltiples, farmacia, supermercado, todo incluido dentro del compound. Está pensado básicamente para los trabajadores que tienen esposa e hijos y es sin duda la mejor opción, ya que allí van a encontrar todo lo que necesitan para llevar una vida más o menos entretenida, sobre todo aquellas personas que no trabajan y se quedan en casa. Solamente le encuentro dos contras. La primera es que en general están ubicados bastante lejos de lo que es el centro de las ciudades. Y la segunda, son carísimos. El alquiler de un departamento dentro de un compound puede rondar entre los $2.000 y $3.500 mensuales, con la salvedad que incluso en algunos de los más exclusivos te piden que pagues todo el año por adelantado. En cambio, el alquiler de un departamento como este, como el nuestro, que no está dentro de un compound, sino que este es un edificio en donde vive gente local o gente de otras nacionalidades, dependiendo siempre de las comodidades, de la cantidad de baños, de la cantidad de habitaciones, etcétera, etcétera, puede rondar entre más o menos unos $300 a $1.000 mensuales. El tema del alquiler es el tema más complejo, ya que es bastante caro el alquiler de una propiedad acá en Arabia Saudita. Caro en comparación con otras cosas relacionadas con el día a día. Así, por ejemplo, la comida, la vestimenta, la diversión no resulta tan caro en proporción como sí lo son los alquileres. Ahora vamos a tocar otro tema que es muy importante y es lo relacionado con el tema de las escuelas para los chicos. Como dije al principio, existen jardines de infante, escuelas primarias y escuelas secundarias internacionales y bilingües. El único problema es que por lo menos hasta hoy la mayoría de estos colegios están ubicados en las ciudades más importantes del Reino de Arabia Saudita. Tabuk no está considerada dentro de las ciudades más grandes de Arabia Saudita, sin embargo, aquí existen un par de colegios que son internacionales y que son bilingües. Pero los de más jerarquía, por ejemplo, los que dan un board o una certificación americana, porque la currícula está basada en la currícula americana o en la currícula británica, suelen estar localizadas en estas tres ciudades. Cuando termine el video vayan a chequear, pero en la caja de comentarios también les voy a dejar un link en donde pueden averiguar todo lo relacionado con los colegios internacionales y en algunos casos también para que tengan alguna idea el presupuesto que se necesita por año para mantener a un hijo en este tipo de colegios. Otra cosa que nos han preguntado mucho es, ¿se puede comprar un auto en Arabia Saudita? La respuesta es sí, y en general es un trámite cero burocrático, muy ágil y muy práctico. Se pueden comprar autos usados o 0 kilómetros. Los autos usados en general son bastante accesibles. Casi todo se hace a través de distintos tipos de aplicaciones que vienen para los celulares. Desde buscar el auto que te convenga, el auto que te guste, el auto que vos quieras, ponerte en contacto con el vendedor y una vez que se ponen de acuerdo en el valor del coche y en el estado general del mismo, el comprador transfiere la plata al vendedor y el vendedor a través de una aplicación transfiere la posesión del auto al nuevo comprador. Después solo queda entrar a otra aplicación y asegurarlo, se asegura online y listo, te vas manejando tu auto. Igualmente, antes de proceder a la compra de un auto, lo ideal es que tengan la licencia de conductor saudí. Para esto sí o sí previamente tienen que tener la Iqama, es decir, la tarjeta de residente. Y una cosa que tienen que averiguar es, dependiendo de cada país, cuáles son los requisitos para que le den la licencia de conductor. En mi caso,
por ser argentino, Arabia Saudita y Argentina tienen un convenio, con lo cual yo solamente tuve que llevar mi carnet de conductor argentino para que vean que todavía estaba válido. Ellos hicieron una pequeña traducción de lo que la licencia decía y con esa traducción y la licencia de conducir me fui a la oficina de tránsito y en 15 minutos tenía la licencia saudí. Eso es algo que tienen que averiguar antes de venir para acá. Es decir, saber si el país del cual ustedes provienen tiene convenio o no con Arabia Saudita para poder hacer este intercambio de matrículas. Si no pensás comprar un auto, otra opción es alquilarlo. Sí, se puede alquilar por mes. Y si la opción que tenés en mente es alquilar, ahí no vas a necesitar licencia de conductor saudí. Lo que sí vas a necesitar es una licencia de conductor internacional que la podés tramitar en tu propio país antes de venirte para Arabia Saudita y tiene 1 año de validez. No sé en el resto de los países, pero en Argentina se tramita ante el Automóvil Club Argentino. Otro tema muy importante que nos han preguntado muchísimo. ¿Se puede ahorrar dinero si me voy a trabajar a Arabia Saudita? Bueno, lo mismo que en cualquier parte del mundo, incluso en los países de origen de cada uno. Todo va a depender de cuánto te paguen y de cuáles sean tus gastos por mes. Pero digamos que en líneas generales, sí, se puede ahorrar dinero. ¿Y se puede enviar dinero para afuera? ¿Se puede mandar dinero a otros países? La respuesta es de nuevo sí. No hay ningún tipo de problema para enviar dinero a cualquier país del mundo. Las empresas como Western Union o PayPal funcionan perfectamente y la gente acá está muy acostumbrada a utilizarlas. Abrir una cuenta bancaria es un trámite sumamente sencillo y con la apertura de la cuenta bancaria, por supuesto, ahí es el lugar en donde va a ser depositado nuestro salario. Y el banco nos va a dar una tarjeta de débito o más de una tarjeta de débito si queremos una, por ejemplo, para nuestra esposa o nuestro esposo. Y después de haber llegado al pago consecutivo de 6 meses de salario, estamos en condiciones de aplicar también para una tarjeta de crédito. Tanto las tarjetas de débito como la tarjeta de crédito no tienen ningún costo extra de mantenimiento. Y lo único que se cobra es una comisión que es irrisoria, prácticamente inexistente por el uso de la tarjeta de crédito. Solamente como detalle anecdótico, cuando fui a tramitar la tarjeta de crédito al banco, el empleado que me atendió me preguntó cuántas quería, es decir, si quería una Visa más una Mastercard más una American Express y si quería solo para mí o también para mí y para mi mujer. Y otra cosa que me sorprendió, cuando me preguntó qué límite de compra quería ponerle yo a mi tarjeta. Sí, así como lo oyen. Yo puse el límite de compra para mi propia tarjeta. Otro tema importante a tener en cuenta es el tema de la medicación, de los medicamentos que a lo mejor la persona que es contratada o alguno de sus familiares pueda estar recibiendo en forma crónica. Las redes de farmacias están ampliamente extendidas por todo el territorio de Arabia Saudita. Te diría que cada 3 o 4 cuadras hay una farmacia. Los medicamentos acá son bastante baratos y accesibles, ya que Arabia Saudita tiene producción nacional de medicamentos y estos tienen un costo realmente muy bajo comparados con empresas internacionales. Averigüen cada caso en particular, pero en general todo lo que es cobertura farmacológica de enfermedades crónicas lo van a encontrar sin ningún tipo de problema. Me refiero a que enfermedades como hipertensión arterial, dislipemias, problemas cardíacos, problemas reumatológicos, asma, todo este tipo de afecciones no van a tener ningún problema en encontrar acá la medicación que ustedes están tomando. Y bueno, queridos amigos y amigas, creo que ya hemos dado un pantallazo bastante amplio de todo lo que significa la posibilidad de emigrar hacia el Reino de Arabia Saudita. Antes de irme, les recomiendo, si no lo vieron, un video que también hicimos relacionado con cómo es la vida y cómo es vivir en Arabia Saudita, que acá arriba les dejo un enlace para que lo vean. Espero que les haya servido para contestarle muchas de las preguntas que a lo mejor ustedes tenían y seguramente aparecerán otras preguntas nuevas. Si es así, háganoslo saber, nos lo dejan en los comentarios. Suscríbanse a nuestro canal,
déjennos un like si el video les ha gustado y como decimos siempre, nos despedimos con esta palabra que significa gracias en árabe y que se pronuncia shukran.